Gracias Camila, gracias a Politec por la invitación. Bueno, como bien lo menciona, soy abogado, abogado por deformación, a veces lo digo porque a veces cuesta un poco quitar el chip jurídico, pero sí, estudié Derecho y justamente es en este proceso que estaba estudiando Derecho en el que me di cuenta la importancia de comenzar a estudiar la tecnología. Yo estaba en la facultad cuando pasó todo el escándalo del caso Edward Snowden, ¿no? Lo cual Claro. yo estudiando alumno se hablaba mucho que estaba habiendo espionaje comercial, espionaje por parte de los gobiernos. Entonces es a partir de eso en el que digo, acá hay algo en lo que se tiene que estudiar, está sucediendo algo y claro, Internet no es solo una plataforma que se utiliza para usar memes, para chatear, para dar follow en Facebook o mandar toques, no sé si te Subir acuerdas, YouTube. o claro, subir videos a YouTube, ¿no? Entonces estaba sucediendo algo, se utilizaban las tecnologías y en este caso se estaba utilizando las tecnologías para la vigilancia masiva, había un problema que abordar. Entonces ese fue un caso que me llevó mucho la atención sobre, claro, desde yo como mi rol como futuro abogado, dónde puedo hacer incidencia, dónde se cruza esa área de trabajo en lo que es el derecho y los derechos, ¿no? La privacidad, la libertad de expresión e Internet, las tecnologías digitales. Y es en ese proceso que pude darme cuenta que efectivamente había mucho que hacíamos, ¿no? Había términos y condiciones en Facebook cuando nos abríamos que nadie leía, probablemente ese es el documento más aceptado pero menos leído del mundo. Ahora recuerdo. Claro, entonces, y no solo cuando nos descargamos aplicaciones, entramos a una página web, aceptamos las cookies y no nos preguntábamos, detrás hay algo, ¿no? Entonces es en ese contexto en el que me surge el interés por abordar estos temas tecnológicos desde el ámbito del derecho, ¿no? Y en mi caso, que yo me estaba formando en derecho constitucional, de cómo esto involucra los derechos fundamentales, ¿no? Cómo involucra la libertad de expresión, el acceso a la información, cómo involucra la protección de datos, todas las tecnologías, y me di cuenta al final que lo involucraba y lo abarcaba en gran medida, ¿no? Entonces, ante la falta de profesionales también que aborden eso, es que dije, bueno, creo que este es un área que me interesa explorar. Y que estaba, obviamente, también era como un boom. Era en su momento, claro, era un boom, porque yo cuando estaba en la facultad, ¿no? Es 2012, 2016, claro, lo que estaba sucediendo es que estaba comenzando a ver la gran explosión de, si bien ya había Facebook y tal, pero Facebook en ese entonces no funcionaba con los algoritmos que funciona hoy en día. Bueno, ya casi nadie usa Facebook, pero pensemos en Instagram, ¿no? Con recomendaciones, con uso de datos, entonces era todo un boom. Incluso recién estaban utilizando y penetrando totalmente los smartphones, ¿no? Tú podías tener aplicaciones en el celular y todo ello. Entonces era nuevo, estaba en su boom. Si bien yo ya de repente no era nativo digital, pero claro, había transicionado, ¿no? En inicios de los 2000 fue que comencé la primera vez que entré en internet y todo ello. Y ya universitario me di cuenta que había mucho más, ¿no? Claro, nosotros somos de la misma generación, así que también totalmente te entiendo, ¿no? Nosotros somos esa generación que hemos hecho esa transición. Y cuéntame, Dilmar, ¿no? ¿Cuál ha sido, porque tú eres director ejecutivo y hemos revisado específicamente en Politec que tú has hecho una carrera sumamente interesante, que has pasado a ser director ejecutivo, ¿cuál ha sido la incidencia que ha tenido Hiperderecho en el activismo de los derechos digitales y políticas públicas en Perú? Porque ustedes tienen una trayectoria interesante de cerca de una década. Sí, justamente, ¿no? Cuando terminé la carrera yo estaba laborando en un espacio totalmente distinto, pero siempre tenía el interés. Entonces, cuando se abrió la oportunidad de ser parte del equipo de Hiperderecho desde el ámbito legal, lo comencé a integrar. Y en ese entonces mi rol era principalmente los litigios, ¿no? Entonces, claro, uno diría, ¿qué litigios puede haber que sean interesantes? Nosotros en ese momento trabajábamos mucho de lo que era libertad de expresión y el tema de bloqueo de páginas web, ¿no? Que en ese momento nos interesaba un montón. Indecopy ordenando el bloqueo de páginas web, autoridades ordenando el bloqueo de ciertas aplicaciones. Entonces, desde Hiperderecho tiene ya desde el 2012 se ha fundado, ¿no? Ya va a tener unos 14 años. Entonces, la principal labor y la misión que tiene Hiperderecho como organización es hacer que primero hay un entendimiento público sobre la tecnología, ¿no? Que este entendimiento público colabore y permita que
la tecnología, los espacios digitales, hoy en día la inteligencia artificial, sean habilitantes del ejercicio de los derechos, ¿no? En vez de que sean posibles instrumentos para restringir los derechos, sino que justamente habilite y permite el ejercicio de derechos de la más grande medida, ¿no? Acceso a la información, acceso al conocimiento, o simplemente la recreación, ¿no? Que es también un derecho. Entonces, desde ese entonces es que hemos hecho nosotros distintos tipos de incidencia, ¿no? Nosotros hacemos seguimiento principalmente, por ejemplo, a las políticas públicas o a los proyectos que se generan desde el Congreso respecto de regulación del espacio digital. Y claro, lo cierto es que muchas veces nuestros congresistas no tienen las mejores ideas. Y ahí es donde hacemos un poco el trabajo, por así decirlo, de experto de tu proyecto de ley está bonito, tiene muchas ideas, puede tener buenas intenciones, pero no entiende cómo funciona el ecosistema, ¿no? Tú no puedes, no sé, no puedes regular esto sin tener en cuenta las distintas capas de infraestructura de internet, qué sé yo. Entonces, es eso en lo que nosotros hacemos incidencia y siempre buscamos estar presentes. Un ejemplo de ello que nosotros estuvimos muy presentes es en el reciente y nuevo reglamento de inteligencia artificial que se aprobó en Perú. La Secretaría de Gobierno hizo mesas técnicas, ¿no? Para discutir la reglamentación de la ley de inteligencia artificial. Y claro, lo que nosotros teníamos una ley que fomentaba el uso, pero no tenía una perspectiva de riesgos, ¿no? De decir, la inteligencia artificial como otras, la Unión Europea. Como la Unión Europea, en efecto, ¿no? Tú tienes que incorporar perspectiva de riesgos porque como toda tecnología puede generar daño, ¿no? Entonces ahí es donde hicimos un espacio de incidencia muy concreto para que esto se pueda ser incorporado en el reglamento, que al último sí se dio, de repente no como la manera en que nosotros queríamos con todas las garantías, pero sí se tiene incorporado. Entonces, cuando nosotros estamos como hiperderecho, nosotros siempre buscamos de ser esa voz un poco representante de la defensa del usuario de Internet, de la defensa del ciudadano, frente ya sea a los intentos reguladores que puedan afectar por parte del Estado o incluso también los abusos que pueden venir por parte de las plataformas o de las grandes empresas tecnológicas, ¿no? Justo ahora que lo mencionas, porque también tuve el placer de invitarte en una de las clases de los selectivos que dicté el año pasado, una propuesta sumamente polémica de uno de los congresistas que había propuesto supuestamente regular lo que algunos TikTokers estaban pues publicando en contenido en redes sociales, que tenían que especializarse, y esto va en contra de la libre expresión, independientemente de si puede ser tendencioso o no. Claro, en ese caso es nuevamente, ¿no? Muchas veces se aplica el dicho de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno, y en temas de internet mucho más. Lo que querían era que, por ejemplo, TikTokers o creadores de contenido para hablar temas, lo restringió temas, para ser sinceros, su interés era temas de salud, temas que puedan ser sensibles, ¿no? Que haya una titulación para poder crear tu contenido, tu cuenta. Pero lo cierto es que, claro, no se podía hacer eso porque nuestro régimen constitucional, por así decirlo, nuestros derechos nos permiten crear un video, crear una página sin tener un título habilitante previo, que es al final lo que hacía esta ley. Menos mal, hubo presión y, claro, el proyecto se retiró porque, claro, también estaba inspirada en la forma en cómo regula los medios digitales China, que es diametralmente opuesta a lo que se hace en Perú, ¿no? Por el propio diseño de infraestructura y muchas otras cosas más. Entonces, ahí también es un punto que estuvimos presentes y dijimos, hay que pensar un poco mejor, ¿no? Claro, no simplemente hacer un copy-pega de lo que pueden tener otros regímenes totalitarios. Claro, regímenes totalitarios y que tienen un control más cerrado de Internet, ¿no? En Perú fiscalizar una ley así sería casi imposible, ¿no? Porque ¿cómo sabes que una persona, por ejemplo, no sé, en Quito se está creando contenido diciendo de salud y luego vas a controlar que otra persona también está haciendo uno? Nuestro ecosistema es abierto e Internet debe mantenerse así, ¿no? Libre y abierto. En países como en China no es necesariamente abierto, ¿no? Es un protocolo más cerrado. Entonces, claro, ¿cómo fiscalizas un tema así en Perú? Es técnicamente también complicado, casi imposible.
Totalmente cierto. Y hay otro punto que me parece sumamente interesante del trabajo de hiperderecho y cuáles son con qué actores también trabajan, no solamente porque has mencionado, ¿no? Con los del sector público, también trabajan con actores internacionales, con organizaciones internacionales, con otros actores de ONGs, con academia, con quienes más llegan a trabajar. Sí, nosotros, como al fin y al cabo el ámbito digital, Internet, termina involucrándonos a todos, nosotros justamente la forma en la que se trabajan los temas de gobernanza de Internet se buscan que sean con representación multiactor, ¿no? Entonces, normalmente en estos espacios de hiperderecho nosotros somos representantes de la sociedad civil organizada, ¿no? Compartimos espacios también con la academia, con el sector público, con el sector empresarial, ¿no? Y representantes de organismos internacionales. En este caso, por ejemplo, dependiendo cuál es el tema también específicamente que se tiene. Acá en Perú, nosotros hemos trabajado conjuntamente, por ejemplo, con el sector empresarial, cuando vemos que la propuesta de ley que se tiene, ¿no? Principalmente en temas de políticas públicas, ¿no? Cuando vemos que puede haber una propuesta que puede ser algo complicada y que puede implicar una limitación de nuestros derechos, tenemos puntos en común con ciertos sectores empresariales y decimos, esto es una propuesta desproporcional y mandamos los comentarios, ¿no? Como puede ser que también encontremos una buena propuesta con el gobierno y decimos, tu propuesta de gobierno está bien, se puede regular mejor, entonces vamos juntos, hay que hacerlo algo mejor, ¿no? A nivel de organismos internacionales, en nosotros desde Hiperderechos siempre buscamos participar en el Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas, ¿no? Que es este principal espacio de discusión del futuro de Internet, de la gobernanza de Internet. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos espacios junto con otras organizaciones similares en la región, con otros organismos internacionales que pueden ser más técnicos, que ven directamente, digamos, temas más específicos. Nosotros queremos un poco entrar a ver los temas, digamos, más técnicos, ¿no? Como de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ICANN, son espacios un poco más técnicos que requieren un nivel de especialización aún mayor, pero siempre nosotros estamos buscando entrar a esos espacios para principalmente llevar una voz, ¿no? De decir, oye, estos avances tecnológicos, estas propuestas de protocolos, con una visión de protección de derechos, siempre puede ir mejor, ¿no? Sí, he visto, bueno, ustedes en el instituto participan en el Internet Governance Forum. También he visto que ustedes han asistido al AI Summit en India, ¿no? Felicitaciones, ¿no? Sí, muchas gracias. En este caso de Hiperderecho asistieron Rubiela y Lucía, quienes son unas personas, unas colegas muy, muy, muy buenas y que justamente llevaron la participación de Hiperderecho y en sí también de la sociedad civil peruana a estos espacios de discusión, ¿no? Porque lo cierto es que la India, junto con otros países de lo que es el sur global, están impulsando muchas de estas discusiones. Entonces, ahí se procuró de que al menos esté presente las perspectivas y los intereses nuestros, ¿no? De decir, nosotros, ¿qué tenemos que decir como usuarios de inteligencia artificial? Porque me imagino que hoy en día casi de repente quienes estamos conectados viendo el video usamos inteligencia artificial en mayor o menor medida, de inteligencia artificial generativa, para ser específicos, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya somos usuarios de inteligencia artificial. Entonces, claro, en cierta manera sí, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo nosotros podemos proteger nuestros derechos, nuestros intereses como usuarios de inteligencia artificial, llevar estos espacios de discusión? Entonces, sí, recientemente hemos estado ahí. Otro espacio que también estamos presentes es el Foro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, que es donde, digamos, se reúnen las autoridades de protección de datos personales que están en la región y en la península ibérica con las autoridades españolas y portuguesas, y se discuten temas, ¿no? Por ejemplo, un tema que últimamente se tuvo investigación fue sobre el caso de WorldCoin. No sé si estuviste un poco al tanto de esa empresa que venía a ofrecerte el escaneo de tu iris a cambio de dar una contraprestación, una criptomoneda. Entonces, eso fue un tema que se estudió también en el Foro Iberoamericano de Protección de Datos Personales. Usualmente uno lo hace, a veces también con fotos, justo hablándolo con algunos estudiantes que decían, no solamente con ese tipo de imágenes, ¿no? Con algunas fotos como dicen, yo doy mi foto, por ejemplo, estas que dicen, mi cara salen como mis imágenes de mi foto de graduación. ¿Cómo sería yo
o mis hijos con tales tipo de personas y no saben que de repente te están grabando o te están pidiendo tus datos. Sí, sí, tal cual, ¿no? Por ejemplo, hay estos famosos trends, ¿no? Como que trends de 15 años, ¿no? Trends de 15 años. Okay, claro, mi trend de yo con 8 años, mi trend de yo de 18 años, ¿no? Entonces subes tus dos fotos, ¿no? Claro, entonces uno se pone a pensar genuinamente que, claro, con esas herramientas, con esas posts, uno da la capacidad para entrenar a los algoritmos y puedan decir efectivamente cómo varía un rostro a través del tiempo y próximamente cuando tú utilices un filtro le digas a ChatGPT, oye, hazme hasta esta foto como si fuera un niño, ya el algoritmo sabe cómo va variando el rostro en base a toda la alimentación, todo el entrenamiento que ha recibido gratuitamente de las personas que hacen trends, ¿no? Claro, yo genuinamente no estoy en contra de que se hagan trends, pero lo cierto es que hay que estar al tanto de los riesgos que eso implica, porque al fin y al cabo, cuando uno revisa nuevamente los términos y condiciones que nadie lee, que también manito la mano al pecho, yo también a veces no las leo, pero lo cierto es que, claro, no hay servicio gratis, ¿no? Entonces, ¿cuál es la contraprestación que recibe Instagram a cambio de venderte los servicios que es millonario, ¿no? Mantener los servidores, mantener la empresa, mantener el producto cuesta caro. Claro, ¿qué reciben ellos a cambio? Son nuestros datos personales, nuestra información. Entonces, siempre tener en cuenta eso nos ayuda mucho, ¿no? Justo una de las personas que nos está acompañando se quedó reflexionando respecto a esta información. Y viene acá una sección sumamente interesante porque estamos en la parte de coyuntura electoral. Así que a manera de reflexión quizás, y justo no sé si esta pregunta sumamente un poco interesante es, no sé si de repente en Hiperderecho han revisado alguno de los planes electorales y han visto si alguno de los candidatos han abordado temas respecto a ciberseguridad, brecha digital o algún tema digital, un tema relacionado, porque en algunas ocasiones nosotros hemos considerado que tienden a mezclar los temas o de repente no los desarrollan. Y claro, a veces los políticos, lo termina pasando, los candidatos mencionan, pero sabemos que no lo terminan implementando. Sí, de hecho, no hemos podido revisar de todos porque, bueno, 30 y tantos, empezando por la plancha. Claro, entonces sí hemos un poco revisado de quienes de repente están ahora primeros en las encuestas, ¿no? Independiente de Fuerza Popular, Renovación Popular, ahora que si mal no, Wolfgang Grosso también ha subido, César Acuña, ahora Nación también de López Chao. Entonces, claro, como bien mencionas, Carlos Álvarez también está ahí. Y claro, como bien mencionas, el diagnóstico es cierto. Por ejemplo, en materia hablando de ciberseguridad, lo que hemos podido revisar es que ninguno entiende la ciberseguridad como un problema de política pública a resolver y que es urgente, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy seguro, si uno entra ahorita a los foros donde hay data leaks, filtraciones de datos, va a encontrar que hay una filtración de un dato de alguna empresa o alguna entidad peruana y está ahí. Entonces, estamos en una constante situación de vulneración de nuestros datos y nadie le ha prestado la atención, nadie propone en su plan de gobierno, de lo que hemos revisado, digamos, de lo que están aquí en las encuestas, hacer algo contra ello, que es al fin y al cabo reforzar los protocolos de ciberseguridad que deberían tener las empresas o hacer una verdadera fiscalización, ¿no? Porque claro, nadie se preocupa de lo que sucede hasta que hay una filtración y a veces ni se presta mucha atención a la filtración, pero las filtraciones hacen daño porque permiten que haya un acceso a un mercado ilegal de datos personales y hoy en día, estando en el contexto del crimen organizado, la información y los datos personales genuinamente es a través del cual uno puede acceder y conocer los movimientos de las personas, ¿no? Entonces, no hay mucho eso. Cuando abordan temas de seguridad, los partidos políticos hacen el enfoque desde tecnologías de la vigilancia, ¿no? Confunden un poco ciberseguridad con lo que podría ser hacer vigilancia, ¿no? Comprar más cámaras, patrullajes con drones. Como ciberdefensa también. Claro, que algunos proponen como ciberdefensa. El que menciona ciberdefensa y más o menos desarrolla es el candidato de Ahora Nación, que justamente pude revisar, que claro, aboga por una estrategia de ciberdefensa en materia de las Fuerzas Armadas para un poco garantizar los activos críticos digitales que nosotros tenemos, ¿no? Hoy en día estamos en una crisis porque estalló un ducto de gas en el sur y claro, eso pudo haber sido un ataque cibernético.
y igual estaríamos en la misma situación. No tenemos ni protocolos ni para el uno ni para el otro. Entonces, un poco en eso. De ahí, en materia de transformación digital, casi todos hacen referencia a transformación digital, ¿no? Vamos a digitalizar algunos procedimientos administrativos, vamos a proponer que se digitalicen el expediente judicial. Claro, lo mismo de siempre, claro, lo mismo de siempre, y uno dice, bueno, hace 20 años están con propuestas de hacer la transformación digital, ¿no? Por ejemplo, otros también comienzan a hablar de inteligencia artificial, ¿no? De implementar inteligencia artificial, por ejemplo, si mal no me equivoco, en la Alianza para el Progreso, para ver temas de corrupción, para detectar corrupción, ¿no? He visto que mencionan 6G también, creo que Ronald Atencio, creo que es su plan. Sí, entonces, claro, a veces un poco el cliché es poner la palabra que está de moda, ¿no? Y como todos hablan de inteligencia digital, claro, o blockchain también por todas partes, pero uno cuando va y lo quiere aterrizar, ya vas a crear inteligencia artificial para detectar corrupción, ya, pero ¿dónde vas a conseguir la data para poder hacer medible el instrumento, tu algoritmo, tu sistema que vas a crear, ¿no? O incluso yendo un poco más allá, ¿cómo ves al Perú? ¿Lo ves al Perú como un país que va a seguir recibiendo, importando tecnología? ¿O tú quieres que el Perú produzca su propia tecnología digital, ¿no? Poco se menciona al respecto y lamentablemente no hay la preocupación que se le debería dar. Y en el tema de ciberseguridad creo que eso es algo urgente, ¿no? Porque hoy en día no estoy muy seguro que mi información esté segura en ningún lado, ¿no? Ni en el Estado ni en el privado, que son los que tienen mi información. Y bueno, ya para culminar, desde tu experiencia trabajando en derechos digitales, ¿cuál dirías que es hoy la mayor deuda del Estado peruano en materia de tecnología y derechos ciudadanos? ¿Qué riesgos podríamos ver en el futuro si ese tema no se aborda con mayor seriedad? De la mano con lo que mencioné, creo que una de las grandes deudas que tiene es respecto a las estrategias de ciberseguridad y a la seguridad digital en el manejo de nuestras bases de datos. Pensando específicamente, y es acá algo que quiero mencionar, es el caso de RENIEC. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que RENIEC tiene un sistema de consultas en línea, ¿no? Que permite consultar su base de datos para saber la información de los ciudadanos. Tú pagas un convenio y básicamente puede sonar un poco feo, pero compras los datos personales de otros ciudadanos. Y claro, eso, sin que sea un problema propio, digamos, del diseño de infraestructura de RENIEC, claro, te pueden doxear y claro, ¿qué seguridad tienes de que si yo hago este convenio con esta empresa no le está dando malos accesos a terceras personas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, de que de repente si es que tienen algún amigo conocida que trabaja en una entidad que tiene acceso a estos sistemas de RENIEC, pues, oye, estoy saliendo con tal persona, a ver, doxéalo, ¿no? Entonces, y entran a ver el sistema de consultas en línea, y eso está mal, eso no debería suceder. Entonces, yo creo que esa es una de las principales deudas que tiene el Perú con nuestra información, porque es justamente a través de nuestra información donde nos exponemos a riesgos. Ese es uno. Y yo creo que la segunda gran deuda que tiene es la posibilidad de implementar alfabetización digital, pero verdadera, a niveles no solo escolares, sino general, porque si nos ponemos a pensar, nosotros tenemos alfabetización digital que se va acumulando. Por ejemplo, la que se va acumulando cuando comenzó a utilizarse el correo electrónico en el 2000, un sector de la población que hoy en día no utiliza, ¿no? Que se va acumulando, y luego que se acumula cuando salen las redes sociales, que hay un sector de población que no lo sabe usar, y luego que se va acumulando cuando sale el uso de inteligencia artificial. Entonces vemos que la brecha se va haciendo cada vez más grande conforme tecnologías más complejas van apareciendo. Entonces yo creo que esa es también una deuda muy importante, porque si es que no se superan esas brechas, vamos a tener sectores de la población que genuinamente por la falta de oportunidades de inversión en educación y talento digital, que no van a poder seguir a la par y que van a un poco quedarse desfasados del avance tecnológico. Yo creo que eso sí es una materia de preocupación que debería tener el Estado peruano. Y la última que es sobre en temas de seguridad, el ser conscientes de que no todo se soluciona con tecnología, que la tecnología no es la solución a todo, ¿no? Ya sea candidatos presidenciales, candidatos a alcaldía, todos dicen, ¿no? Seguridad ciudadana, respuesta, más tecnología, más drones, patrullaje, ¿no? Y cámaras con IA y tal. Pero claro, ninguno de ellos incorpora y
tiene consciente de que al utilizar cámaras con reconocimiento facial, por ejemplo, existen riesgos de falsos positivos, porque las bases de datos han sido entrenadas con datos de inteligencias artificiales entrenadas en Estados Unidos y tienen rangos de errores para entender rostros peruanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay patrones de riesgos que no se gestionan y las entidades públicas no lo gestionan. Entonces, yo creo que ahí también sería algo que se puede tener en cuenta, que no digo que se puede utilizar inteligencia o la tecnología para, en este caso, hacer frente al crimen organizado, pero sí tener en cuenta que hay riesgos que se generan para el ciudadano común, la ciudadana común, ¿no? Y que se debería implementar una gestión de esos riesgos, y hoy en día eso no existe. Muchas gracias, estimado Dilmar. Pueden seguir la página de Hiperderecho. Ha sido una tarde muy interesante y eso sería todo. Los esperamos para una segunda sesión de video de Politec. Muchas gracias. Gracias.